A ver, nos acomodamos. Listo. Empieza el Salmo 7 con una expresión pues que me ha inducido al título del estudio. Dios mío, en ti he confiado. El Salmo completo es una plegaria pidiendo vindicación o pidiendo quien lo defienda. Y pues hay aquí algunas expresiones que en medio de la poesía siempre debemos tener en cuenta cuando leemos los salmos, que son cánticos, que son expresiones poéticas, casi que literarias, en algunos casos utilizando ejemplos, comparaciones, así como cantamos, por ejemplo, un himno que dice que si fuera tinta todo el mar y todo el cielo un gran papel y que cada hombre un escritor y digamos que eso es algo que no pasa, ni el mar es tinta ni el cielo es un gran papel, pero pues es algo que se usa comúnmente en este tipo de expresiones poéticas y en este caso pues también de cánticos, porque a veces se usan algunas expresiones que de pronto solemos cometer el error de llevar a la literalidad y eso puede tender a complicar un poquitico la interpretación. Entendiendo esto, pues, como decía, empieza el Salmo con el versículo 1. Jehová, Dios mío, en ti he confiado. Y me parece una expresión muy preciosa del salmista en este versículo 1. Y bueno, antes de continuar, dispongámonos en las manos del Señor para que sea el Señor guiándonos y poniendo nuestros pensamientos en orden y que cada uno podamos aprovechar de lo que el Señor quiere alimentarnos en esta noche. Amado Dios y Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por este momento que nos permites juntos a través de esta herramienta virtual en la que nos reunimos a estudiar tu palabra. Gracias, Señor, porque nos permites edificarnos de esta manera y te rogamos que nos ayudes a tener nuestros sentidos atentos a lo que tú quieres indicarnos a través de la palabra tuya y por la obra de tu Santo Espíritu en cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, a ser hacedores de tu palabra. Ayúdanos a asimilar bien el mensaje que tú quieres poner en nuestras mentes y en nuestros corazones en esta noche. Te alabamos, oh Dios, y te glorificamos. Te damos muchas gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Decía que la expresión de en ti he confiado implica pues algo muy profundo, no por hacerle propaganda al canal de YouTube, pero en YouTube hay unos últimos estudios que hemos presentado los domingos sobre confiar en el Señor. Y empecé hablando hace unas semanas sobre confiar. Después eso me llevó a otro pensamiento en el cómo confiar. Después eso me llevó a otro pensamiento en que para confiar es necesario ser hacedores de la palabra. Entonces un tercer estudio sobre ser hacedores de la palabra. Y el ser hacedores de la palabra me llevó a otro pensamiento que es ser transformados por la palabra. Y hay otro estudio sobre eso. Y hay un último que es el próximo domingo, pues los hermanos de Lagos ya lo escucharon el domingo pasado, que es viviendo una vida transformada. Y es que el hecho de confiar en el Señor implica una práctica. O sea, que el salmista diga, en ti he confiado, no es algo que en medio de la poesía se le ocurrió y lo escribió, sino es algo que él había vivido siendo pastor, cuando Dios le dio fuerzas para destruir las fieras,
o estando frente al gigante cuando Dios le dio las fuerzas y la inteligencia y la puntería y la capacidad para hacer lo que hizo. Y en medio de cada una de sus dificultades, pues el salmista tenía claro que era confiar en Dios. Y decía, o he dicho en alguno de esos estudios que les comentaba, que el confiar en Dios implica practicar, poner en ejercicio la confianza en Dios. Y aprendemos a confiar en Dios cuando en medio de la dificultad echamos nuestra ansiedad sobre el Señor sabiendo que Él tiene cuidado de nosotros. Ese versículo es tan fácil de recitar, pero tan difícil de cumplir, porque siempre queremos hacer las cosas de la manera en que a nosotros nos parece que debemos hacerlas. Pero el salmista aquí en esta primera frase de este salmo dice: Jehová Dios mío, en ti he confiado. Y sobre esa verdad está fundamentado todo lo que viene más adelante. Él, el salmista, lo vamos a ver en esta plegaria pidiendo defensa y pidiendo auxilio, pidiendo quien lo ayude. Fundamenta eso en la confianza que él tiene en el Señor. Y su confianza en el Señor se origina a partir de el ejercicio de poner su confianza en el Señor. Hermanos, y esto me parece pues muy interesante resaltarlo, porque nos habla a cada uno de nosotros. Ahorita vamos a ver algunas expresiones de vivencias del salmista que tienen que ver con el día a día de cada uno de nosotros. De hecho, sigue diciendo: sálvame de todos los que me persiguen y líbrame. Es como un grito de súplica, pidiéndole a Dios que le auxilie, que lo libre de todos los que lo persiguen. Sabemos que David, en esa etapa temprana antes de ser rey, pasó por momentos muy difíciles, muy complicados, con un rey queriendo matarlo y él fugitivo. Y en todos esos momentos difíciles que tuvo que vivir, pues él tenía su confianza puesta en Dios. Pero hay un momento de angustia en el que él dice: sálvame de todos los que me persiguen y líbrame. En el salmo anterior, y el hermano Jorge nos compartía el martes pasado sobre este tema tan delicado de las enfermedades psicosomáticas, que algunos creen que eso es verso moderno de esas enfermedades que provienen de la mente, pero que sabemos que es una realidad. Y sabemos de hermanos, hermanas, creyentes que han pasado por momentos oscuros, difíciles, en este tipo de situaciones. Y a veces es necesario comparar esas circunstancias con algunas de las expresiones de los salmos, porque pues obviamente quizás no tengamos gente del reino detrás de nosotros persiguiéndonos y buscando matarnos, o no tengamos fieras detrás de nosotros, animales, pero hay una cantidad de situaciones que se asemejan mucho a lo que vamos a ver enseguida, el versículo 2. No sea que desgarren mi alma cual león y me destrocen sin que haya quien me libre. El versículo 1 está hablando de los que me persiguen,
Y de esos que le persiguen, el salmista está diciendo, no sea que ellos desgarren mi alma cual león y me destrocen sin que haya quien me libre. Bueno, uno podría pasar por encima de esto y decir, pues hoy día no hay leones, o sea, no hay peligro de estar pasando por una situación así, pues cerca de nosotros no hay leones, quiero decir, leones sí hay, pero cerca de nosotros no hay leones. Pero si miramos las expresiones de esta forma poética de decirlos, saber que hay situaciones como, por ejemplo, una deuda, una enfermedad, escasez, una situación emocional, un duelo, una pérdida. Todo ese tipo de cosas, podríamos decir, desgarran el alma nuestra. Todos tenemos emociones, somos seres emocionales y hay días que amanecemos alegres, hay días que amanecemos tristes, hay días que tenemos ganas de conversar mucho, hay otros días que no. Y ese tipo de situaciones inciden en nuestra conducta, en nuestro comportamiento, y eso es innegable. Hace un par de semanas, no, la semana pasada, falleció un compañero mío del colegio. Estoy hablando de un muchacho que compartió pupitre conmigo hace 40 años, pero era pues una persona en el colegio cercana a mí, pero durante todos esos 40 años nos vimos, después de que nos graduamos, nos vimos 38 años exactamente, nos vimos una sola vez. Y recientemente habíamos hablado telefónicamente, habíamos quedado de reunirnos a tomarnos un café y nunca pasó, nunca nos reunimos a tomarnos ese café. Y uno sin proponérselo, sin querer, ese tipo de situaciones lo golpean, así sea una persona tan distante como esa, quiero decir distante en el sentido de que no era ni un hermano, ni el papá, ni un vecino, ni una persona con la que uno comparte permanentemente, pero le queda a uno como la tristeza, ay, hombre, nunca concreté habernos sentado a tomarnos ese café y haber adelantado cuaderno de todos los años, de toda su vida, de todo lo que ha pasado, porque siendo niñitos nos encontrábamos a hacer tareas o en la casa de él o en la casa mía y ese tipo de cosas a uno lo golpean. Si esto es una persona en alguna medida desconocida, pues cuanto más algo cercano produce ese tipo de experiencia. Yo no sé quiénes han pasado por situaciones complicadas de deudas, situaciones emocionales, de enfermedades, de algún tipo de túnel oscuro o de desierto, como dicen algunos, sienten que esta expresión como que describe un poquitico lo que se vivió en ese momento. Yo lo siento así, he tenido varios episodios en mi vida con situaciones bastante complejas y así lo siento, como alguien externo, en este caso una fiera, que está cogiendo de lo que nos pertenece y desgarrando el alma con un dolor, con una situación complicada. Y sabemos perfectamente que esto a quién se refiere, el angustiador, el enemigo nuestro, el adversario. Y entonces el salmista está primero poniendo ese fundamento diciendo, Señor, Jehová Dios mío, en ti he confiado, sálvame de todos los que me persiguen y líbrame, no sea que desgarren mi alma cual león y me destrocen sin que haya quien me libre. Sabemos por la palabra del Señor, primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, que tenemos que ser sobrios, estar atentos, velar,
Dice la palabra, porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Y hermanos, quizás esta expresión con ese símil de esa fiera rugiente nos aleja un poquitico de la realidad de lo que esto pudiera ser en la vida de nosotros. Ese adversario nuestro como león rugiente puede presentarse a través de una situación complicada, de una enfermedad, de una pérdida. ¿Y por qué puede pasar eso? Porque él, el enemigo nuestro, a través de esas situaciones que a veces nos suceden en el camino de nuestra vida, nos llevan a perder el ánimo. Nos llevan a hacerle preguntas al Señor y a decir, pero yo para qué sigo haciendo esto, ¿qué hago si, mire, aquel ni viene casi a las reuniones y mire lo bien que le va, porque tenemos de pronto configurado en nuestra mente el ir bien en relación con un concepto muy humano, muy de la carne. Pero la verdad es que todas esas situaciones se parecen a lo que describe el salmista en ese versículo 2. Hay momentos en los que sentimos que ese adversario nuestro, que ese perseguidor nuestro, se está llevando a pedazos algo de nuestra vida. Obviamente que él no se puede meter con la salvación nuestra, pero sí con el ánimo. Sí con el entusiasmo que tenemos y necesitamos para servir al Señor. Después de esto y de dejar el salmista estos primeros pensamientos, en los versículos 3 al 5, hace una exposición de su conciencia tranquila. Dice, Jehová, Dios mío, si yo he hecho esto, si hay en mis manos iniquidad, si he dado mal pago al que estaba en paz conmigo, antes he libertado al que sin causa era mi enemigo. Persiga el enemigo mi alma y alcáncela, huelle en tierra mi vida y mi honra ponga en el polvo. Aquí lo que está tratando de decir no es que él se crea perfecto, que el salmista diga, oiga, yo soy intachable, y en mí no va a encontrar nada malo. Sino el salmista en su condición específica estaba siendo perseguido y acusado por cosas que él no había hecho, y entonces lo que está tratando de exponer es su conciencia tranquila, como hombre inocente de lo que se le está acusando. Y eso me hacía pensar un poco en la vida mía. Si yo tuviera que hacer una exposición como esta, ¿en qué cosas podría decir que tengo la conciencia tranquila? Y le haría la pregunta a cada uno de ustedes, hermanos y hermanas, que están ahí escuchando. Podríamos con esa certeza que lo hizo el salmista decirle que así, si encuentra algo en este sentido, pues que se vengan mis enemigos y que acaben conmigo y que ponga mi honra como polvo. Nos daría como sustico proponer algo así, ¿cierto? Porque qué tal que se encuentre algo por ahí. Pero notamos aquí que hay unas expresiones, primero, donde el salmista, a pesar, si miramos más adelante en el Salmo 51, encontramos que el mismo David expresa su condición de pecado y reconoce su condición de pecado. Y sabemos que cometió pecados, faltas graves, diríamos. Pero aquí hay primero una condición personal. Si hay en mis manos iniquidad,
Después una condición social, es decir, con los que están a su alrededor. Si he dado mal pago al que estaba en paz conmigo. Como quien dice, si he sido malagradecido. Y hermanos, yo creo que esto debe hablarnos a cada uno de nosotros en ese sentido de la conducta como cristianos que debemos tener. Yo creo que muchas veces nosotros somos de un tinte muy religioso en nuestra vida cristiana. Y de pronto creemos que un buen nivel de vida cristiana es hacer esto que estamos haciendo, reunirnos sin fallar a estudiar la Biblia, y eso está muy bien que lo hagamos, claro que sí, porque eso nos nutre, nos edifica, nos ayuda a crecer. Pero notemos que aquí el salmista está diciendo en relación con, pues usando sus manos, como lo que yo pueda hacer cada día, si hay en mis manos iniquidad, y si he dado mal pago al que estaba en paz conmigo, y hace un paréntesis ahí, antes he libertado al que sin causa era mi enemigo. ¿Hemos sido injustos de pronto? ¿Hemos tenido algún comportamiento inadecuado con alguien alrededor nuestro que desdice de nuestra condición de creyentes, de hijos de Dios? Qué bueno que podamos examinarnos cada uno de nosotros para poder decirle al Señor que, si no con esa seguridad del salmista, que por lo menos luchamos por vivir una vida que agrade al Señor. En lo que tiene que ver con cada uno de nosotros y en lo que tiene que ver con mi forma de socializar. Porque eso es importante. Creemos que no, pero es importante. Romanos 12. En cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Y aquí el salmista dice, si acaso he dado mal pago al que estaba en paz conmigo, es decir, alguien que quiere estar en paz conmigo y quizás yo no lo devuelvo de la misma manera, es una conducta inapropiada que habla mal de una persona, en nuestro caso, de una persona que sigue al Señor Jesús. Versículos 6 y 7. Levántate, oh Jehová, en tu ira. Álzate en contra de la furia de mis angustiadores y despierta en favor mío el juicio que mandaste. Te rodeará congregación de pueblos y sobre ella vuélvete a sentar alto. Aquí notamos un grito de auxilio de un hombre atribulado que conoce del poder de Dios. Y empieza el cántico, el salmo diciendo, Jehová Dios mío, en ti he confiado. Y en medio de esa confianza y exponiéndose o presentándose él, digamos, limpio y creyendo él en su justicia, en su propia justicia, igual dice, levántate, oh Jehová, en tu ira, álzate en contra de la furia de mis angustiadores y despierta en favor mío el juicio que mandaste. Está reconociendo además el salmista el poder de Dios, la soberanía de Dios, el saber que, como dice el versículo 7, te rodeará congregación de pueblos y sobre esa congregación dice, vuélvete a sentar en alto, poniendo a Dios en el lugar que le corresponde. Y los versículos siguientes complementan este pensamiento.
Jehová juzgará a los pueblos. Júzgame, oh Jehová, conforme a mi justicia y conforme a mi integridad. Fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Cuando uno lee ligeramente estos versículos, le parecería como prepotente la expresión del salmista, ¿cierto? Júzgame, oh Jehová, conforme a mi justicia y conforme a mi integridad. Pero antes, por el contrario, queda la sensación de que lo que el salmista está tratando de decir es que se reconoce indigno y de acuerdo a esa dignidad de él, está pidiendo, aún reconociendo que Dios es soberano, como que está pidiendo que no le dé más allá de lo que él se merece. Y al final dice, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Hermanos, la justicia de Dios está por encima de todo y sabemos, y lo tenemos bien claro, creo, que Dios conoce nuestros pensamientos. Y aún más, las intenciones de nuestro corazón. Antes de que eso se produzca en pensamientos y después en acciones, Dios ya las conoce. Y ante ese Dios justo es que nos presentamos nosotros. Ante ese Dios justo es que el salmista está presentando su clamor, su petición, su grito de auxilio. Júzgame, oh Jehová, conforme a mi justicia y conforme a mi integridad. Hermanos, yo pensando en todo esto, creo que cada día nosotros deberíamos hacer una evaluación de la forma en la que nos comportamos. Y de acuerdo con eso, no para vivir atribulados y aplastados emocionalmente, pero sí reconocer la soberanía, la grandeza y la justicia de Dios. Sabiendo que cada uno de nosotros, casi que en cada instante de nuestro día, fracasamos en nuestro intento de mantenernos íntegros. Y viene a mi mente las expresiones del apóstol Pablo. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y creo que a todos nos pasa que el bien que queremos hacer no es lo que hacemos. Y el mal que no queremos hacer es lo que hacemos. Nos traicionan nuestras emociones. Nos traiciona muchas veces nuestro carácter. Nos traiciona todo lo que llevamos adentro, producto de esa simiente natural. Pero hermanos, sabemos que Dios es un Dios justo. Dice que prueba la mente y el corazón. Pero muy interesante el contraste que nos plantea aquí el salmista, porque en el versículo 10 y 11 dice, mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. Dios es juez justo. Y Dios está airado contra el impío todos los días.
cualquier expresión de la santidad de Dios, de la justicia de Dios, de la perfección de Dios, alguien diría que debería alejarnos de ese Dios santo y decir, no, yo soy indigno de presentarme y de acercarme siquiera porque es un Dios tan justo, y qué miedo, qué susto, y un Dios santo, 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 y mire lo que le pasó a este, y mire lo que le pasó al otro, pero al contrario, ese Dios santo, ese Dios justo, ese Dios soberano, ese Dios poderoso, es nuestro escudo. Y ahora el salmista nos plantea este escenario en el que nos imaginamos rodeados de un escudo. Dice que salva a los rectos de corazón. Sin embargo, vuelve a mencionarlo, Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Y viene a mi mente entonces la expresión de Romanos: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Como quien dice, ese escudo que está alrededor nuestro, que repele por naturaleza al impío y a la maldad, al ser un escudo que está puesto alrededor nuestro, pues nos va a proteger de todos esos enemigos que nos persiguen, de todas esas situaciones adversas que vienen a través de pensamientos, que vienen a través de insinuación de otros, que vienen a través de tantas maneras en que usa el enemigo para bombardearnos con argumentos. Podemos decir, mi escudo está en Dios. Mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. Y Dios está airado contra el impío todos los días. Esto no es para decir que nos sentimos entonces ahora alegres y chévere que Dios está airado contra el impío y entonces yo me considero recto. Esto es para enfatizar ese escudo en el cual nosotros o por el cual nosotros estamos cubiertos. Notamos el contraste que está haciendo el salmista de la justicia de Dios, pero qué privilegio tan grande que ese Dios justo, santo, es nuestro escudo protector. No por un merecimiento nuestro, sino porque su misericordia se renueva para nosotros cada mañana. Y contrasta esa justicia de Dios con su misericordia. Versículos 12 y 13. Viene hablando al final del versículo 11 del impío, ¿cierto? Dice, Dios es justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Pues es necesario leer eso para poder continuar con la idea. Si no se arrepiente, ¿quién? El impío, él afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo, ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. Vale la pena decir entonces que hay juicio para el impío, como lo sabemos, y no sé, en estas 34 pantallas que hay aquí conectadas y de pronto por allá en alguna casa hay alguien que está escuchando sin proponérselo, pero vale la pena entonces decir que para el que no se arrepiente, el juicio de Dios es un hecho.
porque Dios es un Dios justo. Y la palabra de Dios nos dice que la paga del pecado es muerte. También nos dice que el que no cree ha sido condenado. Así como el que cree tiene vida eterna, el que no cree ha sido condenado. Y esta expresión está refiriéndose al impío. ¿Y qué es el impío? El que no anda conforme a la voluntad de Dios. Dice, si no se arrepiente, él afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas o flechas ardientes. Para el que se arrepiente, segunda de Crónicas 7:14 dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y se arrepintieren de sus malos caminos. El arrepentirse es importante. Termina diciendo el texto de Crónicas. Entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Para el que se arrepiente, pero para el que no se arrepiente, hay unas palabras aquí un tanto malucas de su destino, de un juicio. El mundo moderno está tratando de poner en tela de juicio el amor de Dios, basados en la justicia de Dios. Dicen, pero ¿cómo así que Dios va a condenar a unas personas? ¿Y cómo así que las va a mandar al infierno? ¿Y cómo así que va a pasar esto con los que hacen esto y aquello? ¿Y cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así? Hoy casualmente estaba viendo por ahí una conversación en un hilo, en una red social, en un hilo de conversación, y alguien decía eso. Explíqueme usted cómo un Dios de amor, y hacía toda su exposición. Porque eso es lo que el mundo, guiado por Satanás, impulsado por Satanás, está tratando de hacerle creer a la gente que no pasa nada, que todo está bien, que no hay problema, que lo que antes era bueno hoy es malo y que lo que antes era malo hoy se le puede llamar bueno porque todo está bien, todos tenemos derechos, todos podemos hacer lo que queramos, no hay problema. Pero aquí la palabra del Señor nos está hablando claramente a través del salmista, que el impío que no se arrepiente tendrá un juicio. Obviamente que textualmente no es que lo van a coger a espada y que lo vayan a poner al frente y le van a mandar una flecha con candela y se vaya a quemar. Eso pasaba en el tiempo antiguo, pero algo peor que eso quizás. Juicio de Dios. Y podríamos usar también este texto para hablar del que vive en rebeldía, lejos de la voluntad de Dios. Hoy día hay muchos que de pronto, como dice la palabra, gustaron del don celestial, asistieron a escuela dominical, tienen conocimiento de Dios, pero nunca hubo un nuevo nacimiento, nunca hubo un arrepentimiento. Y entonces uno les pregunta que si es cristiano, que si es creyente, que si es hijo de Dios, que si nació de nuevo, y dicen que sí. Pero no hay fruto de arrepentimiento. Y miren lo serio que es esto. Si no se arrepiente, él afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes.
Quiero invitar a los que estén escuchando que están en rebeldía, alejados de Dios, a que tomen en serio esta advertencia que les hace la palabra de Dios en esta noche. A arrepentirse, a entregar su vida al control del Señor, para que se evite la condenación, el castigo. Porque Dios, siendo un Dios justo, también es un Dios lleno de misericordia para el que le busca. La palabra de Dios dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Es necesario que usted busque al Señor si está en un estado de rebeldía. Todos debemos buscar al Señor, pero en este momento me estoy dirigiendo a los que no están dando frutos de arrepentimiento, no se han arrepentido y están andando en un camino de impiedad. Ojalá que el Señor toque su corazón en esta noche y usted reaccione y pueda enderezar su camino. Versículos 14 al 16. He aquí, el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. Pozo ha cavado y lo ha ahondado, y en el hoyo que hizo caerá. Su iniquidad volverá sobre su cabeza, y su agravio caerá sobre su propia coronilla. ¿Qué es lo que está llevando al impío a su desastre? La falta de amor de Dios, la falta de misericordia de Dios. No, es su maldad, la maldad que está dentro de sí. Esa maldad dice que siendo concebida, dio a luz engaño. Esa iniquidad que está engendrada dentro de sí, dio a luz engaño. Y hace aquí una ilustración que es como si alguien cava un pozo y en ese mismo pozo se distrae y se cae. Es su misma iniquidad, su mismo pecado, su misma maldad, su misma perversión, la que lo tiene hundido en el problema que sea. En el Nuevo Testamento encontramos este texto de Santiago capítulo 1, versículos 14 al 17, hablando de que cuando somos tentados y la tentación nos conduce al pecado, dice, sino que cada uno es tentado. Bueno, antes de eso viene diciendo que la tentación no proviene de Dios, que porque Dios no tienta a nadie, dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Es el pecado que está en nosotros, que lo dejamos incubar, que produce pensamientos malucos, el que nos atrae, nos seduce, y esa concupiscencia, dice, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Hermanos, tengamos cuidado con lo que dejamos alojar dentro de nuestro corazón.
a veces un rencor, a veces una situación adversa con algún hermano, con algún amigo, con algún vecino que empieza a convertirse hasta en odio, o a veces algún virus de pensamientos malucos que entran a nuestra mente y que terminan, como dice, siendo concebido, da a luz el pecado y el pecado da a luz la muerte. Esta muerte de la que podemos hablar aquí en términos del pecado en un creyente, tiene que ver es con destrucción en el sentido de que hay consecuencias. Y siempre, a pesar de que, o aun que teniendo un Dios misericordioso, lleno de amor, hay muchas veces en las que el pecado en el que caemos trae consecuencias. Y a veces consecuencias que nos duran para toda la vida, situaciones con las que tenemos que convivir para toda la vida. Producido por una pequeña situación que se dejó crecer, crecer, crecer y produjo desastre. Debemos tener cuidado con eso, porque nuestro Dios es un Dios justo. Último versículo de este Salmo 7. Alabaré a Jehová conforme a su justicia y cantaré al nombre de Jehová el Altísimo. Qué preciosa forma de empezar el Salmo y de terminarlo. Empezar diciendo, Jehová Dios mío, en ti he confiado. Sálvame de todos los que me persiguen y líbrame. Y la alabanza a Dios es de acuerdo a su justicia. Exaltamos el nombre del Señor no de acuerdo a lo que nosotros creemos que es, sino conforme a lo que Él es, no de acuerdo a nuestra capacidad de interpretar a Dios. Hay muchos hoy día que están poniendo a Dios a una altura de hombre y queriendo clasificar a Dios y bajarlo al nivel nuestro con el argumento de que un Dios de amor y que entonces Dios es un Dios chévere y Dios es un Dios que no se pone a ponerle cuidado a todo esto que los evangélicos a lo largo de la historia de la humanidad se han inventado cosas y sí habrá algunas cosas en las que tienen razón, pero Dios sigue siendo soberano. Dios sigue siendo supremo. Y nuestra alabanza a Dios debe ser conforme a su justicia. Dice, y cantaré al nombre de Jehová el Altísimo. Ese nivel de soberanía de Dios, ese nivel de Dios Altísimo debe mantenerse siempre. Encuentro con mucha tristeza a muchas personas que han participado en nuestras congregaciones, de actividades nuestras, y que hoy están como en ese camino de querer nivelar a Dios con una cultura moderna, un Dios permisivo inclusive con el pecado, un Dios que está a la altura de los gustos del ser humano moderno. Y eso de ninguna manera puede ser así.
Mire qué expresión del salmista. Alabaré a Jehová conforme a su justicia y cantaré al nombre de Jehová el Altísimo. Precioso saber que confiamos en un Dios todopoderoso, en un Dios santo, 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 en un Dios que es justo, pero que está lleno de misericordia. Y es por su misericordia que nosotros hoy podemos decir que tenemos la potestad de ser hechos hijos de ese Dios altísimo, soberano y justo. Qué precioso ver la expresión del salmista pidiendo auxilio, pidiendo socorro, pidiendo ayuda, pidiendo defensa, vindicación ante el Dios en el cual él tiene puesta toda su confianza. Hermanos, no olvidemos quién es Dios. No pretendamos poner a Dios a la altura de nosotros. Démosle a Dios toda la honra, toda la gloria, todo el honor que son de Él. Y llenémonos de esos pensamientos preciosos de que ese Dios todopoderoso, soberano, justo y santo es nuestro Dios que nos permite acercarnos a Él por su gran misericordia. Amado Dios y Padre nuestro, te damos gracias porque tú eres nuestro Dios. Indignos somos de presentarnos delante de ti, pero en tu misericordia y por la obra perfecta del Señor Jesucristo nos has acercado a ti, oh Dios. Qué precioso privilegio. Gracias, oh Dios, porque permites que nosotros podamos poner nuestra confianza en ti. Y qué privilegio tan grande saber que nuestra confianza está puesta en ti. Con todo y lo que eres, todopoderoso, soberano, majestuoso, nos permites, como nos lo recomienda tu palabra, echar toda nuestra ansiedad sobre ti y con esa preciosa promesa de que tú tienes cuidado de nosotros. Ayúdanos, Señor, a depender cada día más de ti. Te alabamos, oh Dios, te glorificamos, exaltamos tu nombre. Nos disponemos en tus manos en esta noche. Rogamos por cada uno de los hogares, Señor. Tú conoces dónde hay necesidad, dificultades, enfermedades, situaciones complejas que a veces el enemigo usa como perseguidores nuestros y que nos hacen desviar nuestra mirada de ti. Ayúdanos, Señor, a cada uno. Te alabamos y te glorificamos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muchas gracias, hermano, por el mensaje. Gracias, hermano, por el mensaje. Que el Señor lo bendiga siempre. Amén, amén, amén. Gracias a Dios les todos. bendiga, hermano. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches para todos. Hermanito, por el... Las damas Gracias, que hermano. mañana tienen su cita a las 7 de la noche, que bienvenidas. El Señor les bendiga, hermano. Amén, amén. Dios les bendiga a todos, hermanos. Les deseo una buena noche para todos. Que el Señor los bendiga y hasta mañana, hermano. Que pasen buena noche todos. Para todos los hermanos. Chao, hermana Elvia. Chao, hermano Gabriel. Buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Dígale. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Chao. 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 Bueno, hermanos. Chao, chao.
Chao. Ahorita ahí.